Hola, el micro. Me falta el micro. ¿Ahora? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa entre amigos, más que mesa entre profesionales. Vamos a hablar de algo que nos interesa mucho y que nos apasiona, que es el revenue, ¿no? Y cómo el concepto de esa rentabilidad en vez del ingreso nos puede llevar a ser mejores profesionales, ¿no? Están conmigo más amigos que profesionales. Está Aida Muñoz, directora de Revenue de High Partners. Está Cori Galindo, que me tengo que leer tu posición en NH porque no me la he aprendido todavía. Complicamos un poco. Es muy larga, VP Commercial Development and Growth en Age, un referente del Revenue en España. Y Pier Giorgio, Vice President de Revenue Management de Blackness. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos, de alguna manera, maximizar las ganancias de nuestros hoteles pensando más en la rentabilidad que en el ingreso. Cómo ese ingreso que nosotros gestionamos siendo revenue managers, debido a unos costes de distribución, terminan de alguna manera acabando en un GOP concreto que a veces no se ve ni se mira. Muchas compañías que no tienen visibilidad sobre el GOP siendo revenue managers. Y vamos a hablar un poco de eso. No hay esquema de preguntas, es un flow muy natural. Yo siempre que hablo del Net RevPAR, intento hablar de la evolución de los KPIs en nuestra industria y en el revenue management, ¿no? Y cómo el Net RevPAR es la consecuencia de la evolución de unas métricas que se nos han quedado cortas y se nos quedaron cortas hace años, ¿no? Por ejemplo, pues los hoteleros hace 20 años, 30 años se medían por ocupación, por lo tanto tú lo hacías bien o mal, dependiendo lo bien o mal ocupado que estabas. Luego se dieron cuenta que podías estar lleno y perder dinero, o estar muy caro y estar vacío, y empezaron a mirar y a tener de alguna manera una visión sobre ese precio y sobre cómo entra ese negocio que estás teniendo. Y luego se inventan el RevPAR. Es decir, oye, es que qué combinación me da la ocupación y el precio, ¿no? Porque al final si tú desgranas la fórmula del RevPAR, pues el RevPAR es multiplicas precio por ocupación, ¿vale? O divides habitaciones vendidas en Tal cual, ¿vale? Se calcula de dos maneras. Tal y hay cual. gente que no se acuerda, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma. Y claro, en esa evolución, el RevPAR es la métrica más conocida, está trendy, está en boca de todos, pero yo creo que el RevPAR tiene una serie de problemas que no vemos en el día a día, ¿vale? Para mí el RevPAR es una métrica sesgada, es una métrica que nos cuenta una parte de la historia importante, pero que no nos da el libro entero, ¿no? No tiene en cuenta los total revenue, no tiene en cuenta los costes de distribución, y además el RevPAR es una métrica muy engañosa porque a los hoteles grandes les penaliza un montón. Porque igualdad de precio un hotel grande y uno pequeño, pues posiblemente por el volumen de habitaciones que tienen que llenar vendiendo al mismo precio de venta público, pues consiguen posiblemente menos RevPAR, ¿no? Por lo tanto, para mí es un poco tricky. Lo que pasa es que ha sido un KPI muy fácil de entender y de utilizar y por eso tiene esa extensión, ¿no? Para mí la evolución es el Net RevPAR, el GOPAR, pero el primer paso es, oye, pues quítale los costes de distribución a lo que son tus datos, porque tenemos que empezar a cambiar la visión de ingreso a rentabilidad sin ningún tipo de duda, porque si no nuestra posición morirá en 5 años, nos cambiarán a todos por un algoritmo que gestione el precio solamente, ¿vale? Esta es un poco la introducción, el dónde estamos, ¿no? Parados en la industria, todo el mundo habla del Net RevPAR, pero mi primera pregunta, y la inicio con Aida, con el pack y Aida. Hoy somos dos. Hoy sois dos. De mito o realidad el Net RevPAR. Porque al final se habla mucho de ese Net RevPAR, de que tenemos que hablar de rentabilidad, pero no veo movimientos en la industria tecnológica, no veo movimientos en los propios revenue managers o en la formación que estén incorporando realmente ese concepto de rentabilidad, ese concepto de, oye, pues yo tengo un ingreso de 100, pero es que me entran 60 al final. Veo hablar mucho a todo el mundo y luego cuando rascas y hablas y vas al detalle, no hay nada. ¿Cómo lo ves tú, además desde una perspectiva de High Partners que tienes
propietaria de muchas cadenas, bueno, de muchos hoteles con diferentes marcas, diferentes sistemas, diferentes equipos. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva multimarca y multiempresa? Esto es un poco lo de mito-realidad. Nos pasó hace no muchos años, o muchos, depende de cómo se mire, según el ritmo al que va evolucionando la industria, con el Total Revenue Management. Que levante la mano quien a día de hoy aplica Total Revenue Management, y la gente dice así disimuladamente, yo también, yo sí, pero dices, ¿pero qué es Total Revenue Management? Sí, y se quedan un poco cortos. Entonces, es verdad que necesitas muchos factores para ser capaz de llegar a entender tu precio neto. Partiendo de la definición, porque es neto. Hables con quien hables, te dicen una cosa u otra. Entonces, hay para quien el neto es, yo le quito los gastos de comisión, de distribución y demás. Luego hay el que va más allá, dice, no, yo le meto también el tema de el pasivo, el coste de personal y todas estas cosas. Entonces, claro, no hay un index que te diga, o no hay una definición clara que sea el guideline para toda la industria. Entonces, no te viene USAL y te dice, no, es que el neto es esto. Sí. No sé qué. Entonces, es increíble que USAL no lo regule. Y yo llevo como, no sé, 5 años escuchando que la versión 12 viene... la gente de USAL, pero no lo regulan. Pero no regulan muchas cosas, porque a día de hoy el cómo se calcula el room revenue versus el paquete... Bueno, nos desviamos del tema, perdón. Tenemos tiempo para desviarnos. Y hay confianza para desviarnos. Entonces, sí, yo partiría de esa base. Diría que es difícil entender el concepto, porque no es... Cada uno tiene su propio entendimiento de lo que es realmente el net, dentro de lo que es el par. Y luego, por otro lado, la tecnología a día de hoy creo que no llega a donde en otras industrias quizás sí llegue para entender el neto exacto de cada habitación de tu hotel, digámoslo así. Entonces, yo, como conclusión a esta primera parte, te diría, está bien. Hay menos gente haciéndolo de lo que se habla, ¿no? Resuena, pero te digo que a nivel industria, por lo menos en la parte que yo toco, que es la más vacacional, resort, con mucho todo incluido y demás, es muy complicado sacar el dato, muy, muy, muy complicado. Cuando bajamos a GOP es distinto, pero en la parte del top nos quedamos cortos. Nos queda mucho. Cori, tú viniendo de NH, que casi incorpora el revenue hace 15, 18 años, 20 años en España, ¿cómo lleváis y cómo es esa carrera hacia el NetRevPAR, o hacia, más que el NetRevPAR, a esa visión de rentabilidad y no ingreso? No, totalmente. Primero de todo, muchas gracias por invitarme y por tenernos aquí en el panel. Es un honor compartir aquí, como dices, no solo por la parte profesional, sino también por lo que, como dices tú, ¿no? Nos une una amistad más allá de eso. Gracias a Blasnes también por acogernos aquí en el papel. Gracias. Y bueno, yo creo que un poco respondiendo a la pregunta mito-realidad, creo que sí es una realidad. Sí es una realidad que debemos empezar a cambiar el paradigma de mirar los ingresos brutos y hay que mirarlos de manera neteada. Sí que puedo decir que en nuestra casa lo hacemos, sí que puedo decir que en NH a día de hoy en toda la capa de reporting incorporamos los KPIs de NetRevPAR, no solo en la parte de Room Revenue, sino incluyendo ya la parte de Total Revenue. Y creo que la magia no queda en el KPI en sí mismo, en calcularlo, es cómo ese KPI lo tienes a nivel segmento de mercado, cómo ese KPI lo tienes a nivel canal, e incluso a nivel cuenta y feeder market. Sí. En el momento que tú eres capaz de distinguir esto, se pueden producir las cosas tan interesantes. Cuando antes una tarifa FIT, el Revenue Manager decía, es que no lo quiero cerrar porque me deja muy poco... Le meten los extras y ya pero claro, cuando coges una tarifa que lo puedes estar comparando con una OTA que te entra en bruto. Y además ese cliente a lo mejor no se queda ni a desayunar en el hotel, y lo comparas con un FIT que te puede venir a lo mejor en half board o en full board y analizas la foto total, ahí es donde se parece la foto un poquito más interesante. Yo creo que no es una cuestión solo de revenue management, creo que es una cuestión de manera holística de la disciplina comercial, de cómo aproximamos los fundamentos, ¿no?, de gestionar nuestro negocio. Empezamos por una segmentación saneada, lo llevamos a un mix de canales orgánico que sea lo más optimizado posible. Y eso nos va a llevar luego a la parte de rentabilidad, ¿no? Pero a veces no es todo reducir el coste de intermediación o reducir
el coste de adquisición. Yo creo que cualquier hotelero, cuando un partner de verdadero valor te está trayendo un tipo de cliente al que tú no podrías llegar con tus canales propios y te está trayendo un cliente long haul que tiene una longitud de estancia a lo mejor de 14 noches, que se va a quedar en una suite que a lo mejor, además de eso, te va a consumir pues un tipo de consumo interno muchísimo más elevado. Oye, si me pides un alto precio por traerme este tipo de cliente, yo te lo voy a pagar gustosamente, porque valoro tu expertise, valoro tu conocimiento del mercado, valoro como partner el valor que me estás trayendo. Entonces, no es solo pensar en reducir, sino en optimizar. En optimizar esa distribución. Exacto. Y ese coste, ¿no? Porque efectivamente. Nosotros estamos en ese proceso, ¿no? de cambio, porque para mí el pensar en neto es tecnología y ADN y tecnología y mindset de equipo, ¿no? Independientemente del canal, ¿cuánto vale tu producto en el mercado? ¿Vale? ¿Y cuánto te queda a ti? O sea, independientemente del que el cliente final te paga un tour operador, le pague la OTA o te pague a ti, está pagando un precio y la diferencia entre ese precio y lo que realmente te queda es realmente tu coste de distribución. Todo el ciclo global, ¿no? A veces no sabes ni lo que paga. Ni lo que paga. Nosotros estamos intentando pues calcular ciertos markups a los paquetes que más o menos hagan un poco de sentido de lo que es, más o menos, y entender, sobre todo, poner en la mesa la cantidad de dinero que se queda en la distribución. Y a partir de ahí yo creo que es lo que dices, ¿no, Cori? No es quitar, es optimizar. Es tener la distribución que de alguna manera nos aporte valor y nos traiga clientes a los que nosotros no estamos llegando o estamos llegando con canales más baratos o mejor dicho, más rentables que otra distribución, ¿no? ¿Nos da la sensación de que el entrar en los costes netos, el entrar en el ingreso neto, quitando todos los costes de comercialización, donde empiezas a hablar de sueldos de la fuerza comercial, marketing digital, estamos tocando hueso y estamos tocando algo que puede... Esto es el segundo neto ya, ¿no? Claro, ese es el neto final, con los cortes directos e indirectos, que para mí el primer paso es fácil, es quitar el coste de la comisión, es un tema de tecnología que por desgracia muchos PMS no te permiten, es meter una capa en tu BI, sencilla, lo puedes tener, el IVA se quita fácil, pero claro, la siguiente parte es sueldos y salarios, fees tecnológicos, marketing digital, con marketings, rappels. ¿No creéis que cuesta porque es algo que quizá no interese abrir esa caja de Pandora donde perdemos quizá, no dinero, optimizamos mal a veces? Aida, ¿cómo lo ves? Desde esa posición de operadora que vas, de propietaria que vas ahí. Somos los malos. No tengo ni menor duda. Complicadísimo. Pero es que ni un BI a día de hoy te lo absorbe. Fan total, de NH, de lo que estáis haciendo. Y le estáis dando un empujón súper importante, interesante y además que aporta mucho valor a la industria porque tenemos a alguien a quien mirar. Sí. En ese sentido, benchmark lo haces con NH porque sabes que más o menos se está sobre todo metiendo dinero para conseguir esas cosas que muchas veces es verdad que el propio operador no ve el valor añadido y es como tú lo decías antes, ¿no? Es que hace 20 años era la ocupación, luego ya llegó el RevPAR, pues ahora estamos un poco como en la siguiente transición. Entonces, oye, pues dicen, no, es que a mi Booking me trae reservas a 300 euros y el turoperador a 150. Y dices, bueno, espera, vamos a empezar a rascar aquí a ver si al final va a resultar que la tarifa de turoperación es mejor que la tarifa de la OTA. Entonces, pues es un poco lo que te decía antes. Quitar el gasto de distribución es relativamente sencillo, todo y que no siempre es tan sencillo como parece, porque luego tienes las tácticas de última hora que no sabes exactamente cómo replicar en el PMS o que te viene una tarifa que no sabes de dónde sale. Pero bueno, a grosso modo se podría decir que más o menos es sencillo. Pero cuando empiezas a rascar dices, no, es que paso del net RevPAR, digámoslo así, al GOP par. Pero nadie sabe distribuir la diferencia entre el RevPAR y el GOP par en cuanto a lo que es top line, como cae en cada uno de los buckets en los que deberías ir metiendo un poquito de porcentaje a cada uno. Entonces, esa palanca yo creo que es la que todavía a día de hoy, tú me corriges si lo hacéis, pero es la que es la más difícil de todas, la que cuesta mucho aplicar, la que no creo que haya una tecnología que te apoye y tienes que ser un operador de una envergadura
relevante para poder decir, ya me lo hago yo, no hay un tercero que me lo pueda hacer, pues voy a empezar a tirar por esta vía. Es complicado. Has hablado del siguiente fase, ¿no? De, oye, tenemos ya el NetRepar, está el GoPar. No, a mí me da la sensación de que el NetRepar es una métrica muy táctica, puede llegar a ser muy táctica, y el GoPar menos táctica, mucho más estratégica. Cori, vosotros en NH, que estáis ya en ese paso de ya haber llegado al NetRepar, al TrePar, ¿cómo ves el siguiente paso de ese NetRepar táctico a lo que yo considero un GoPar más estratégico, ¿no? Porque el GoPar, el Revenue Manager, el equipo de Revenue, incluso el departamento comercial, no tiene mucho control sobre la parte baja de la P&L. Sí, sobre los costes de distribución, tiene control absoluto sobre el NetRepar, pero ¿cómo estáis visualizando la transición o el siguiente paso? ¿Cuál es vuestro siguiente paso en esta carrera de fondo, que es la rentabilidad? Yo recuerdo haber tenido una conversación, al menos contigo, con Cori, no lo sé, no me acuerdo, pero de haber dicho, desde mi punto de vista, el Revenue Manager no tiene que saber el TOP del hotel. Y ahora te cedo la palabra. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, he cambiado un poco mi opinión, también, pero... Sí, a ver. Yo os doy mi visión. Yo creo que si bien tradicionalmente se han definido KPIs de ingresos para la fuerza comercial en general, incluido Revenue Management, partimos de la base de que eso es un error. Tú los KPIs los tienes que medir a nivel EBITDA, ni siquiera a nivel GOP, a nivel EBITDA o incluso a nivel net income, que es lo que realmente nos va a medir. Hay muchos niveles de EBITDA al net income o incluso al GOP al EBITDA que no son fair de medir porque no dependen tanto del negocio, pero sí cómo estás gestionando tu rentabilidad. Por lo tanto, los KPIs tienen que estar orientados a eso. Y en NH sí que es cierto, y lo decimos orgullosamente, pero porque creemos que es el camino a seguir. Las decisiones se tienen que tomar midiendo qué EBITDA me va a dejar ese negocio. Y al menos qué GOP. A día de hoy, nosotros sí podemos decir, uno, que los análisis de desplazamiento de demanda se hacen a nivel rentabilidad. Se tiene en cuenta el total revenue, se tiene en cuenta los costes de distribución, se tiene en cuenta cuál es el componente adicional que voy a tener de gasto operativo para cada tipo de negocio. Hay cosas que son automatizadas, hay cosas que son más ad hoc, pero sí medimos un análisis de desplazamiento de demanda a nivel profit, no a nivel desplazamiento de ingresos, ¿vale? Y luego, respondiendo a tu pregunta de si bajamos a cada uno de estos KPIs, tengo que decir y poner en valor el equipo de Business Intelligence que tiene NH es top, y siempre lo digo, ¿no? Juegan en Champions League porque hay un equipo muy sólido que trabaja en este nivel de detalle y tiene ya creado y construidos los modelos para que toda la información del transaccional pueda viajar a los diferentes data lakes ya con esas capas y esas lógicas de negocio que te permiten pasar de un gross revenue a un net revenue, a una siguiente fase, a unas papeles, marketing funds, coste de adquisición, inversión en media, pero hay una siguiente fase y que hay que hacerlo, que es los costes del hotel, por supuesto, y en la parte de intermediación, vuelvo a esto, mi canal directo no es gratis. No, para nada. Hay salarios, hay costes de servidores, hay tecnología, hay inversión fees, en media, y todo esto hay que netearlo. Entonces, nosotros si llegamos a este nivel, como digo, gracias a un esfuerzo que hay en la parte de datos, que nos permite acabar tomando decisiones que coincido en lo que decías antes, estratégicas. Porque lo que complica que las decisiones sean tácticas es que hay ciertos costes que tú no los puedes llevar a nivel diario. Puedes solucionarlo con medias móviles o con medias automatizadas, pero la realidad es que tú sí puedes tener un ingreso diario, un coste un coste mensual. Sí, pero lo que sí que no van a poder hacer es llevar cuáles son los salarios o cuáles son la parte de inversión en media a nivel diario. Entonces, calcular un net RevPAR diario va a poder ser más difícil que el actual que usamos. Y esto es importante para cuando te quieres ir a hacer mediciones de market share por día de la semana o por cada uno de los días o para un periodo concreto en un evento, ¿no? Entonces, al final, todo esto se vuelve importante en qué me permiten hacer las cosas tácticas en el corto plazo y qué voy a necesitar una inversión mayor para llevarlo a decisiones estratégicas. Pero, o sea, vosotros habéis sido capaces de autodemostraros a vosotros mismos que trabajando con el net, supernet, sois más eficientes o más rentables que cuando no trabajabais. O sea, ¿ha cambiado estratégicamente vuestro modelo de distribución o vuestro modus operandi en general a raíz de saber el neto? Totalmente ha cambiado el modo de... No. Ha cambiado la toma de decisiones, Aida. La toma de decisiones. Al final,
que yo te diga, gracias a esto he mejorado mi rentabilidad en X% y que lo tenga medido, no. Pero la toma de decisiones ha cambiado absolutamente. No se hacen opiniones en base a ADR, no se hacen argumentaciones en base a ADR, se hacen argumentaciones en base a net TREFPA, por ejemplo, o que es el neto del total revenue por habitación ocupada, que es un cambio de paradigma, y ahí es donde a veces el equipo, sobre todo el Leisure Sales o el equipo de ventas, tiene unos argumentos mucho más sólidos al decir, sí, ojo, que una ADR inferior, pero mira lo de revenue component que te traigo por aquí, ¿no? Yo creo que esa es la parte interesante que ha cambiado la toma de decisiones y que antes no actuábamos así. Has hablado del coste de la venta directa, porque la gente se cree que la venta directa es gratis. ¿Vosotros creéis que puede haber cadenas con un share de venta directa muy grande que ha podido negociar bajas comisiones de booking, que el neto de la venta directa ya esté empezando a rozar niveles peligrosos? ¿Cómo lo veis? ¿O dónde nos puede llevar ese coste de adquisición tan tremendo que están subiendo el traer tus clientes a la web versus unas comisiones que me da la sensación que mal de tender a subir, tenderán a bajar por la fuerza que está cogiendo las ventas directas de los hoteles? ¿Cómo lo veis? Yo te doy mi respuesta, que a lo mejor no es concretamente lo que esperas escuchar, pero es sí o sí, la venta directa debe ser tu canal más rentable. Más rentable, sin ¿Por duda. qué? Porque no es solo la transacción inmediata que estás haciendo, sino un Customer Lifetime Value. Y tienes que focalizarte en que ese cliente lo vuelves fiel y cómo vas a capitalizar la rentabilidad que te deja ese cliente en todo su ciclo de vida. Por lo tanto, cuando haces una venta directa, no tienes que pensar en un mero transaccional, que normalmente con cualquier otro canal sí puede ser más oportunista, y tienes que ver la capitalización que haces de la venta directa en el medio y largo plazo. Y la capacidad de que vuelva. R&D, un investimento de ricerca y R&D. Claro. Ya. Por supuesto. Lo que pasa es que hay a quien le cuesta calcular el neto de su venta directa. Ahí voy. Empiezas a disparar inversiones, tecnología, personal. Voy más por ahí y tu respuesta, Cori, me viene de perlas, porque hay veces que los revenue managers se centran en el número de hoy y nos ven el número de mañana. Y al final el ciclo de la venta puede ser muy largo. Y ver una tarifa de hoy, quizá de un mercado que te está dejando menos tarifa que otro, pero tiene una repetición mucho mayor y tiene un índice de que ese coste de adquisición al final se te diluye porque te viene 7 veces en vez de una, que es la visión que también yo creo que esa transición a empezar a hablar de netos, a empezar a hablar de rentabilidad, nos lleva a empezar a hablar de la vida del cliente en nuestro establecimiento, de cuánto ganas durante los X años, las X veces que viene, ¿no? Aida. Sí, estoy ahí en plan que salte. Esto nos lleva también a otro punto que es un poco delicado y peliagudo y podemos discrepar un montón, los cuatro, perdón. Y es el tema del CRM, o sea, Customer Relationship Value. Me veo escéptica con el CRM. Creo que vas por ahí. Le podemos dedicar un minuto. Abramos el melón. Aida, open the melon. Tienes que tener muy en cuenta, sobre todo para planear tu estrategia o tu inversión en tu cliente directo, ¿a qué ratio aspiras de repetición de cliente directo, digamos, o de cliente en general. Y no es lo mismo tener una cadena, pues yo qué sé, NH, 300 y pico hoteles, mucho share de hotel urbano, mucho cliente corporate, que si no va a Milán, pues ir a Roma, y si no, pues a París o Ámsterdam, que una cadena como Palladium, por ejemplo, que son hoteles vacacionales, donde es muy complicado fidelizar a un cliente que viaja una vez al año y que elige máximo un destino y no elige una marca. Y es, bueno, yo quiero ir a México. Y a lo mejor sí me suena a México, pero si el hotel de al lado del que hay en Palladium tiene, me lo invento completamente, un splash park, un parque acuático o algo así que a mis hijos les vaya a hacer más felices que la propia marca, tengo el loyalty que tengas que... Exacto, entonces, ¿va bien gastar mucho en CRM? Pues un poco depende de quién seas como compañía, o que tengas tantas o tan pocas. O sea, si me hablas de un Marriott, digo, tienes que gastar, porque tu Bonvoy es el que te da realmente... Que esto también, si queréis, hablamos luego, pero... Dale, y nadie nos está grabando. Saludo amablemente a mis amigos. Un saludo a los que están conectados, a los que nos están viendo en diferido. Exacto.
Pero me refiero un poco a eso, ¿no? Se le ha dado, y sobre todo a los inicios del foco extremo que había en el cliente directo, la historia del CRM era como van de la mano. Tener al cliente, como decía Cory antes, tener al cliente atado de algún modo y vinculado a lo que yo gasto en tener a ese cliente atado. La fidelidad hay que entenderla también, porque no todos los programas de fidelidad te dan un retorno de la leche, con perdón, como para dedicarles recursos. Opinión personal. Vamos a ir hablando de CRM, que te veo como con ganas, y de Marriott también. No, claro, es que no sé, tienen unas contribuciones que son altísimas. Tener un Hilton Honors. Tienen un propietario, ese caro. coste de distribución, hablando en el Red Park, bueno, es que aquí entiendo que llega a merecer la pena, porque si no, no existirían, no serían rentables, sin duda, pero raspaos, ¿o no? Depende cómo lo mires, porque es verdad que Marriott, a lo mejor, valor añadido, el valor añadido, es decir, el incremento de 3x o de ADR, como lo queráis llamar, te lo trae la marca. Un cliente Marriott, por alguna razón, está dispuesto a pagar más de lo que te paga un cliente no Marriott o no fidelizado. Entonces, a ti te conviene el cliente Bonvoy, porque sí que es verdad que va a pagar menos de lo que paga el cliente llano, llamémosle así, pero trae tantísima cantidad de cliente Bonvoy que al final en el par sales ganando, porque eres capaz, jolín, pues a lo mejor le vas a sacar el por su contribución en ancillary, en revenue incremental, o te va a reservar una habitación superior porque al salirle más barato se dedica a comprar habitaciones superiores. Es más, o sea, el componente del precio es un poco más heterogéneo que el cliente que paga solo por la habitación o lo que sea. Entonces, es un balance que es como el Net Red Park. No sé si se sabe calcular perfectamente bien, también te soy honesta, pero la rentabilidad viene más por ahí que por otro lado. Pregunta, hablamos a veces de grandes cadenas, ¿vale? Hablamos de compañías con recursos, con equipos de data science, como los que puede tener NH, que seguro que son enormes, y un equipo caro. ¿Qué pasa con un establecimiento individual? ¿Tiene más cerca llegar al Net Red Park que una gran cadena? Porque a veces yo doy muchas clases y tengo muchos alumnos que vienen de hoteles independientes. Yo lo que les digo es, creo que mi sensación es que el hotelero independiente dice que no tiene recursos, que le cuesta mucho, pero yo creo que si lo tienes claro, lo llegan a tener más fácil que una gran cadena donde tienes que establecer unos protocolos, procedimientos, generar una cultura, permear desde dirección general hasta los equipos básicos, y puedes tardar años en cambiar esa visión. ¿Cómo trabajamos con grandes cadenas todos, pero cómo puede afrontar algo así un hotelero individual en España, por ejemplo? Yo creo que has dado en la clave en la complejidad que lleva en una gran organización involucrar al resto de stakeholders. Sí. Y ahí, siendo muy honestos, cada una de las áreas va a decir, yo lo que no quiero es que me pisen mi manguera. Yo lo que no quiero es que me empiecen a rascar. Entonces, sí que es cierto que se puede producir en cualquier gran cadena una discusión más política al respecto de cuál es el objetivo último. Pero al final, todos los departamentos de una gran organización deberían estar orientados a maximizar la rentabilidad, porque deberían de tener objetivos comunes de EBITDA o de net income. En ese momento todos van a trabajar a lo mismo. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que probablemente un hotelero independiente, y por simplificarlo al máximo, un hotel que se gestiona de manera 100% autónoma, las decisiones que toma de inversión, si estoy haciendo una campaña de marketing o si he decidido gastar en Travel Ads o si estoy haciendo una acción, un Visibility Booster, tiene que tener muy claro cuál es el diagnóstico de por qué hago las cosas. Si yo tengo un problema de demanda, que haga acciones de visibilidad, y que si tienen un coste adicional, bienvenido sea, porque me va a generar la demanda que yo estoy teniendo. Pero si mi problema no es de demanda, es un problema de conversión, a lo mejor lo que necesito es trabajar en otras palancas. Entonces, al final es un tema de tener esos conocimientos fundamentados, y a veces no es tanto el KPI que esté en todos tus reportes y en todos tus BIs y en todas las capas de tu BI, y que lo tengas a nivel segmento de mercado y tal. Ese no es el objetivo. Yo creo que es qué decisiones puedo tomar
y a veces, en un caso a lo mejor más simplificado, casi por intuición, teniendo muy claro cuáles son los fundamentos, no estoy diciendo por inspiración, ¿vale? Teniendo muy claros cuáles son los fundamentos, conozco mi hotel, conozco mi business mix de segmentos, conozco cuál es mi distribución de canales, sé que he invertido en esta palanca o en la otra, casi por intuición, un hotelero independiente podría estar tomando las decisiones adecuadas, aunque el KPI como tal medido para cada día no lo tenga. Pero lo importante, como decía antes, no es tener el KPI, no es llegar al net RevPAR y decir, saco pecho porque yo lo tengo calculado. Vale, ¿y ahora qué haces con Sí, él? ¿qué haces? ¿Qué haces con él? decides? ¿Qué decisiones tomas? Ahí es donde se pone la parte interesante. Y Sí, porque puedes trabajar con RevPAR y seguir haciendo ofertas por doquier, no te separa nada. Y alardear de que tienes unos KPIs maravillosos y que has llegado con unas fórmulas estupendas y las decisiones siguen concentradas en los mismos stakeholders sin ningún tipo de cambio organizativo. Entonces yo creo que a veces un hotelero independiente, vuelvo a lo que decías tú, a lo mejor está desprovisto de algunas de las funcionalidades, pero tiene algo a su favor que es autonomía, espíritu emprendedor y toma de decisiones ágiles. Y eso a veces es lo que te permite tener un time to market que te permite ir por delante de la competencia. Aida, no es CRM, pero bueno, ¿cómo lo ves? No puedo estar más de acuerdo. Sí. Literal. O sea, es que es verdad, o sea, hay un tema que es emprendeduría, digámoslo así, que puede ser interna o externa, pero si eres un hotel independiente que le pones ganas, le pones interés, le pones... seguramente te va a costar porque no es fácil y no tienes los recursos que tiene uno grande, pero yo creo que en este caso sí que quien quiere puede, porque es también asumir que a lo mejor el primer año te va a costar, vas a perder dinero, pero sabes que es una inversión a futuro. Y esto es un poco lo que muchas veces es un freno y es la amplitud de miras o mirar un poco más al medio largo plazo que mirar al mañana, al hoy o a este año o a salvar los muebles de algún modo. No sé, es un poco como el que piensa en una reforma y dice, no, yo voy a reformar mi hotel, lo cierro un año y voy a palmar un año de pasta, pero claro, sabes que luego lo vas a recuperar bastante fácil. Pues es lo mismo un poco con el tema de la gestión. Si tú te gastas pasta en tener un tech stack o una tecnología más o menos organizada, estructurada, que te ayude a tomar decisiones, pues vas a acabar tomando las decisiones correctas. ¿Te puede costar más? Estamos de acuerdo, pero oye, creo que se puede. Te cojo el testigo de la tecnología, ¿vale? Que sé que también otro melón vamos a abrir. Me encanta. ¿Está nuestra tecnología preparada para ese cambio de visión, de ingreso a rentabilidad? No lo está. Y si la solución es que nosotros mismos vamos a tener que desarrollarnos nuestras herramientas para poder llegar. Y si tenemos que ser polémicos, lo somos. ¿Cómo lo veis? No, Aida, primero que mete hasta atrás, Aida. Solo es una cosa. Estoy convencida, sí, un poco a colación del comentario anterior, pero estoy convencida que a nivel tecnológico, si a este señor le decimos, pero ¿cómo son tus márgenes cuando metes la pasta que te has gastado en montar todo lo que te has montado? En el corto plazo seguro que ha palmado pasta, porque los demás no lo han hecho y él sí, él se ha gastado dinero en algo que los demás no se lo han gastado. Entonces, en periodo transicional, pues te tiene que costar pasta, es que es así. Lo que pasa es que son decisiones estratégicas que te ayudan a ser mejor gestor o mejor operador o como queramos llamarlo. Luego está la tecnología preparada, yo ya le paso el testigo y que hable él, que seguro sabe mucho más que yo sobre el tema, pero yo ya te digo, no. Pero tú me dices, no lo está. Yo creo que no. No lo está. Yo creo que no. Yo lo que sí que creo que hemos evolucionado, y voy a tratar aquí de ser hotelero optimista, ¿no? Me pongo en el lado positivo de la moneda. Creo que hace más de una década, cuando hacíamos Revenue Management y lo hacíamos juntos y compartíamos buenas prácticas, ¿cuáles eran las buenas prácticas que compartíamos? Excel. Y el Revenue Manager se metía a descargar del PMS y del transaccional los datos, a invertir tiempo en cocinar ese dato, a invertir tiempo en aproximadamente el 80% del tiempo cocinando el dato, un 20% del tiempo analizando y tomando decisiones. Eso era hace más de una década. Ahí es donde te puedo garantizar que la tecnología ha evolucionado mucho. A día de hoy hay RMS súper potentes que tienen una capacidad de lanzarte 3, 4, 5 y 10 optimizaciones en el día, analizándote 365 días, haciéndote forecast automático, haciendo pricing automático. Todo esto
ha repercutido en que ese 80-20 ya no existe. O sea, Entonces, 80 pero al revés, posiblemente. Probablemente. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo yo Podemos ahora? añadir polémica, que antes había un revenue por hotel y ahora hay uno por cada 10. Probablemente hay una parte de eficiencia, pero si nosotros somos capaces de entender la eficiencia de dos maneras, hago lo mismo con menos o hago más con lo mismo, ahí es donde yo creo que era hacia donde evoluciona la disciplina, ¿no? Y es, hago más con lo mismo. Y entonces ese tiempo que antes dedicaba en descargarme el dato y en analizarlo y en pivotarlo, ahora me lo está dando un RMS con un dashboard en el que permite tomar decisiones, el pricing está automatizado, el forecast lo estamos automatizando. ¿Hacia dónde va entonces? Oye, ese tiempo que antes dedicaba a otras cosas de menos valor añadido, lo invierto en profundizar en cosas de Total Revenue Management. Estoy de acuerdo contigo que el que diga que es un experto en hacer pricing dinámico en cada uno de los puntos de venta y que lo tiene súper estandarizado, discrepo, pero sí que estamos evolucionando hacia allá. Sí que creo que antes probablemente el Revenue Manager no tomaba decisiones basadas en conceptos más orientados a la rentabilidad, que nos queda todavía que los RMS incorporen comisiones, que los RMS incorporen costes de mantenimiento, costes de adquisición, sí, pero ya es muy sencillo empezar a incorporar ciertas medias que te van a dar el pulso de hacia dónde empiezas a optimizar tu rentabilidad. Y yo creo que es un poco el camino a seguir, ¿no? Es utilizar la tecnología a disposición de la toma de decisiones. Solo la tecnología va a evolucionar cuando tú se lo pidas. Si tú te sientes cómodo con la tecnología y dices, oye, pues yo aquí, que esto me cambie el precio y ya está. Se ponen cómodos. No, tú tienes que exigir. Y estoy seguro, Diego, que tienes conversaciones igual de intensas con ciertos proveedores de tecnología, igual que las que tenemos nosotros, pidiendo cada vez más y mejor las cosas, ¿no? Sí, y cuando exiges, pues, es que una exigencia sana para que ahora no me sirve que el forecast de grupos esté simplificado, no me sirve que el análisis de desplazamiento automatizado no incluya el Other Revenue Component, no me vale que me metas el mismo coste a la parte de salas que a la parte de Fanbee, porque no tienen el mismo coste. Entonces, cuando empiezas a pedir y a exigir, empezamos a mejorar la tecnología. Yo creo que es lo que ha pasado los últimos 10 años y en lo que debemos de trabajar los años que vienen. Mira, hace unos meses estábamos haciendo un evento con Encho y tuvimos creo que fue un regional de Marriott. En el evento un regional a un buen nivel. Nos comentaba que ellos ya llevan el pricing de las cartas de los restaurantes, ¿vale? Y que cuando tienen que hacer cambios es el equipo de revenue el que empieza a hacer un total, o sea, un restaurant revenue management. ¿Todo bien? ¿Qué cadena? Marriott. Eso es lo que me vendieron a mí o a una sala llena de gente. Hay gente de Marriott por aquí riéndose, solo digo ¿sí? eso. ¿No? Sí. Bueno, yo lo lanzo como introducción. Pues no me has dejado ni la pregunta. No, perdona. Oye, perdona, te veo perdona. ahí con un poco de el día que Marriott te haga un CRM, te matan. Pues mi pregunta va en perseguir esa rentabilidad. ¿Estamos tan lejos de que los revenue managers hagan el total revenue completo y que realmente los revenue managers no sean especialistas en pricing de hotel o especialistas en pricing de habitaciones y que sean el especialista del pricing del hotel? Porque al final el revenue manager es un especialista entre muchas otras cosas, pero su principal fuerte tiene que ser una medición completa de demanda y precio y de ajuste. Pero eso se puede hacer en el restaurante, en el spa, en el upselling. ¿Cómo de lejos o de cerca estamos de que la industria se dé cuenta que el revenue manager no es exclusivo de habitaciones y que debe ser un especialista en pricing que lleve a una rentabilidad, por supuesto? ¿Cómo lo ves, Aida? ¿Me engañó el de Marriott o no? Yo así de fácil no lo veo, ¿eh? No lo he visto y no pondría la mano en el fuego, pero sí que es verdad que ha habido, y esto yo creo que es un poco en parte gracias a la pandemia, ha habido un salto muy importante entre lo que se hacía pre-pandemia en términos de revenue, que era 90% habitaciones, 10% el resto, a lo que se está haciendo ahora, que hemos visto... 70-30 perfectamente. Hemos visto compañías especializadas en revenue management para alimentos y bebidas, han salido a la palestra y están creciendo muy, muy rápido porque la gente ha visto que hay un filón y la verdad es que
cuesta entender cómo a nadie se le había ocurrido antes meterle mano al tema de alimentos y bebida, cuando realmente le estás viendo un retorno súper interesante. Y lo mismo con otro tipo de softwares. Ahora se está viendo ya pues la integración en el RMS, que no en todos existe, de todo lo que es la parte de MICE, de todo lo que es ancillaries, revenue en el SPA, un poco todo lo que es total revenue, digámoslo así, pero gestionado tecnológicamente y yo creo que estamos bien, o sea, estoy un poco también con lo que dice Cory, o sea, tú vas pidiendo, cada vez vas necesitando más cosas. Más de la tecnología. Y el hecho de que esas necesidades se conviertan en support, en apoyo por parte de tu partner tecnológico, en darte soluciones, pues es que o me ayudas tú o me ayudará otro. Y esta competencia ahora también es bastante nueva, porque antes había uno o dos y ahora empieza a moverse la industria pero vamos de la mano, en plan el proveedor con el usuario en cuanto a, oye, pues yo tengo unas carencias que si me ayudas a solucionar, pues seremos más amigos. De ese punto, ¿cuál es tu visión ahí? Yo no sé si ese regional que decías te mintió o no, no lo sé, pero sí que te puedo garantizar que sí está ocurriendo en la industria. Sí. Vuelvo un poco a lo que decía Aida de nuevas empresas que están empezando a marcar la diferencia en la parte de gestión de revenue management en F&B. He visto pasar antes a Javier Espinosa, CEO y cofundador con Dynamite, a los cuales los que no le conozcan los recomiendo que le echéis un vistazo porque están haciendo cosas súper interesantes. Y eso es revenue management en F&B. Tal cual. Que va más allá del pricing, que va ligado a menu engineering, que va orientado a la parte de optimización de la merma y de un montón de aspectos relacionados no solo con pricing, sino con visibilidad y demás. Entonces sí creo que se está haciendo. Soy consciente que hay cadenas que lo están empezando a implementar. El asunto aquí es, creo que el Revenue Manager ha sido y debe seguir siendo un embajador de la rentabilidad. Igual que nos tocó hace una década superar ciertos tabúes o ciertas barreras de por qué a una cuenta no le acepto su reserva y alguien se echaba a temblar, y eso está totalmente superado, ¿no? Creo que ahora casi superado. Debería estar superado. Esto es polémico. Creo que a día de hoy los tabúes de que el responsable de F&B es el único que controla porque es el único que entiende los costes, es el único que entiende la merma, es el único que entiende el aprovisionamiento. No, o sea, al final trabajemos en consonancia, y a lo mejor no tiene que ser el mismo revenue manager que te gestiona la parte del pricing de rooms, el que te gestione la parte de F&B. Esos dos, perfectamente. En otras industrias hay especialistas en cada una de las áreas. Hay un especialista de demanda, hay un especialista de inventario, hay un especialista de pricing, y quizá tiene sentido que una hotelera tenga revenue managers que solo se centren en optimizar rooms y otros revenue managers, a lo mejor a otro nivel, que se centren en optimizar F&B. Lo que yo sí digo, y hablando un poco en nuestro criterio, creemos que sigue habiendo una oportunidad muy grande de ciertos elementos que se pueden optimizar relacionados con F&B y con rooms que van de la mano. Y hablo concretamente en la parte de salas. Claro. Todos aquellos que decían que en la pandemia el maíz había muerto, pues no. Se han equivocado. Realmente está más fuerte que nunca. Y cómo se gestiona un coffee break o los upselling de los tipos de DDR que puedas tener, o cómo gestionas la disponibilidad de salas para maximizar el ingreso total, tiene un impacto incluso más grande que ahora decir voy a hacer pricing en F&B porque está de moda y digo que hago pricing en F&B y subo nada, €1 o bajo €1 el precio de un plato, cuando a lo mejor estoy hablando de decenas de miles de euros que estoy dejando encima de la mesa en toda la parte de salas. Y no digo que no sean complementarias, pero nosotros confiamos en una gestión o en una visión holística del revenue management que va más allá de rooms totalmente. Creemos que en la parte de meetings and events hay un componente enorme, de oportunidad enorme, de rentabilizarlo, y sin duda seguimos apuntando a trabajar la parte del pricing en F&B. Hay consultoras que están haciendo un trabajo de pricing muy interesante de todo lo que tiene que ver con teoría ya de pricing mucho más detallada, ¿no? Y ahí estamos. Qué bueno. La verdad es que hemos abierto muchos melones hoy, ¿eh? Me queda claro el CRM, ¿eh? Me queda claro. Vamos cerrando. La verdad que un placer espectacular. Pier Giorgio,
Would you like to make us some questions about profits and how can we? Yeah, maybe Uh, two very little question because we yeah. could. The question is in English, but you can we speak can in ask. We can ask her Spanish. in Spanish. I would have 1,000 questions, but I will just keep two. One for Aida. You opened a lot of Pandora's box. Yes. But Sorry. The Pandora box was CRM. I have a question, a provocatory question, but I like what you were saying, and I agree on a lot of things. But one thing is a feeling, a question mark is when it comes to a direct client, and if the definition of direct client, which is not clear like many things, is the client that is the client of the hotel. Is a Bonvoy client a direct client, or is a client of Marriott? This is a question. And then for Corey, That's a good one, my friend. It's a really good for one. Corey, I loved a lot of what you are speaking about NH, and I have a bit of rumors about it. I have a lot of admiration for what you do. And I have a word that I call hybrid reservation. I would like what I try to explain in few words, and I would like to know a comment, what you think about it. For me, an hybrid reservation, going into a direction of total revenue management, I totally agree with what you said, because seeing just the price is a part, but maybe a client that spends a bit less for the room may spend more in F&B or in other services. And so I totally agree that in the end, for the businessman, it's important how much the client spends in total. The idea of hybrid reservation is something that it can be a reservation that starts from an OTA, that buys maybe a classic room, no breakfast, where on top you put, selling it directly, the breakfast, the dinner, other services. So it becomes some kind of hybrid where on one part you pay the commission, but on top you don't pay it. So the blended cost, it's an hybrid. So these are two of the 2,000 questions I was thinking about. I would like a very fast comment. Thank you, Per Giorgio. Maybe you go first. I'm pretty sure that Aida want to comment on both of them. Yeah. With no doubts. Qué fama. No, ladies first. You can go. You can answer first. No, I think yours is more difficult to answer, but let's say from an owner's perspective or a manager's perspective in terms of Marriott, a Bonvoy guest is a direct client because you're paying the commission to Marriott. It doesn't matter where it comes from. And regardless the channel, whenever it's a Bonvoy or a Marriott customer, it's going to be your direct client because you're paying the same whether it's coming directly to your hotel, calling you and making you a reservation directly, or booking online through Marriott.com or whatever. So let's say from an owner's perspective is that if you ask me the same question but for another company, then I would disagree on what I just said because you're not paying the commission provider, which is Marriott in this case. So if it's coming to your hotel. But then it brings to my attention the fact that there are no clear definitions of anything in this industry. So as you said at the beginning, what is net revenue? Exactly. Like that. But that would be my answer. I since the cost is the same to me, I wouldn't pay too much attention whether it's Bonvoy or direct because it's the same amount to Marriott for being the brand that I'm or franchising or contracting or whatever, which is a pity. Allow me to say, but it's as it is. It's a lovely question. No, thank you, Per Giorgio. I think it's a very interesting question. I like the term, as you said, the hybrid reservation. In the case of NH, what we do is we have defined and identified all of the different touch points that we can have with the customer across the entire customer journey. So it means there is an exploration phase, how we can approach the customer there, how we can impact on them. Then there is a booking phase when the customer is doing the booking in our website, or it can be in another website. When it's in our website, of course, we have more control, or even in a call center, what are the actions that the agent who is taking this reservation can implement during the booking process. Then you have a window that is called the pre-arrival window. Then you have the check-in. Then you have the stay-in during the stay of the customer. You have the checkout, and then so all of those touch points can be optimized, and you need to have a dedicated strategy combined with our CRM colleagues on how we are approaching each of them. But you mentioned something very important. You can have a reservation
from a different channel, but you can optimize it during the pre-arrival. And during the pre-arrival, you can start contacting them and offering added values that is not about just upselling because you want to keep adding things to the customer, but it's how you can provide more value to the customer. We call them and we ask, hey, I'm contacting you from the enhancement experience department. I'm offering you, or I'm looking at your reservation. You have only a room without breakfast. Would you like to have breakfast in our hotel? So we book it already in advance, and we have it through a pre-arrival email that is already configured. So all of those things are important, especially when you are already approaching the total revenue, because as you are increasing other revenue component from multiple sources that are not included in the initial commission that you paid for that reservation, what you are doing, you are diluting the acquisition cost of the original reservation. So this is something that at the end of the day, when you are looking at total net revenue or total net revenue per occupied room, is much easier to compare. And part of our strategies are also oriented to those type of guests that we know that they have a higher acquisition cost, how we are optimizing during the check-in process and during the staying process, and even how we can make it loyal to our brand to optimize it after the checkout. And what will be the added values that I'm going to give you, and maybe not to other type of customers, just because I want you to become repetitive in my property. So at the end of the day, is having this approach to a more customer lifetime value than just looking at the purely day-to-day transaction. And I think this is compatible to keep optimizing day by day. I'm not saying that we need to shift completely. There are completely different approaches. Yeah. Thank you, Per Giorgio, for your question. And like always, hearing Aida and Cory is a real pleasure. Muchas gracias. Damos ya por terminado el panel. La verdad que un placer. Lo repito, lo dije al inicio, estar más con amigos que con colegas del sector. La verdad que siempre es un gusto coincidir con Aida, y Cory es la primera vez creo que estábamos en un panel. La verdad que si mi admiración era grande antes por vosotros, ahora un poquitito más cada día. Ya sabes que es mutuo y nada. Muchas gracias. Per Giorgio, muchísimas gracias. Hablaces por cedernos el espacio, a Funnel TV por organizarlo, y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Per Giorgio.